usábamos la palabra seguimiento, que a las almas nuevitas hay que seguirlas para cuidarlas y enseñarles el camino de Dios. Mire, este es un problema que no solamente está en la Argentina, sino que está en distintas partes del mundo, con el problema de la gente que no permanece en el camino del Señor. Y es uno de los grandes problemas. No digo en todo, pero casi todo el mundo no se logra la consolidación de las almas como lo deberían lograr según la palabra de Dios. La permanencia de la gente nueva en el Señor no es firme y algo está fallando. Por ejemplo, aquí nomás, cuando yo pregunto, a ver, ¿cuántos de los que se bautizaron la última vez están acá? Levantan la mano 2, 3, 4, y los que se bautizaron fueron 43, 45, y están preguntando como el Señor dijo, ¿no eran 10 los que fueron sanados? Los otros 9, ¿dónde están que vino uno solo? A dar gracias a Dios y a seguir al Señor. Unos reciben a Cristo y una vez que reciben a Cristo no se congregan más, creen que ya está. Es decir, realmente no tuvieron una conversión. Ellos hicieron la oración de recibir a Cristo y creen que ya está. Porque el diablo, muy astuto, ha creado 1.800 millones de religiones para confundir a los hombres y hacerle creer a los hombres y a las mujeres que todos los caminos van a Dios. Y entonces a las religiones se les llama cultura del pueblo. Fíjese hasta qué punto el diablo ha trabajado. Yo lo escuché un día a Guaraní. ¿Cuántos conocieron a Guaraní, el cantante de folclore? Ese que la mayoría de las veces está entre San Juan y Mendoza. Y estaba enojado. Dice, vienen los yanquis de Estados Unidos, nos quieren cambiar la cultura, trayéndonos otras religiones. Porque entienden que la religión católica es parte de la cultura argentina. Puede ser que sea una cultura, pero no la salvación. El reino de los cielos es una cultura. Ojalá que lo entendamos. Unos reciben a Cristo, hacen la oración, se van, no vienen más. Otros siguen un tiempo, un mes, 2 meses después, no sé, por alguna causa, o no se le visitó, no se le llamó, se quedaron, vinieron los parientes, los amigos de antes, se los llevaron y no se congregó más. Y le empezaron a poner y a decir, pero escúchame, ¿qué? ¿Te atan ahí? ¿Que te exigen? Que viví la vida, querido. Así me decían a mí, viví la vida. Y los que me decían viví la vida se murieron todos. El único que quedé viviendo era yo. Otros llegan a bautizarse y salen con la chapa. Ahora me bauticé, ahora ya no voy más. Ya no voy más ni a la célula, ni a la iglesia, ni... Y veo un creyente que viene por acá, me cruzo la vereda de enfrente porque yo ya estoy bautizado. Quiere decir que se bautizó y no entendió nada. No tuvo una conversión. Así como decía un muchacho una vez, le preguntaron, ¿vos te convertiste? Y dijo, ¿me convertí en qué? Claro, usamos las palabras bíblicas y la gente no entiende. Cuando hablamos de conversión, hablamos de transformación, de nuevo ser, de nueva vida. Cuando uno realmente recibe la vida de Cristo, no necesita que se lo siga, solo quiere estar buscando la comunidad cristiana. Pero muchos pastores en estos días, yo he estado ministrando en otros lugares a pastores, en Punta Alta, en la zona norte, ahora tengo que volver a otra zona norte del Gran Buenos Aires, me están invitando un poco más allá también, no sé qué es lo que está pasando, pero me están invitando a predicar a iglesias de distintas denominaciones, es decir, que me he vuelto un pastor interdenominacional ahora.
le predico a los bautistas, a los menonitas, a los libres, se juntan todos y yo les predico del Espíritu Santo, porque yo soy pentecostal. Y después los llamo y reciben la promesa. Se ve que Dios no tiene tanto problema de denominación. Pero yo he estado preguntándome en estos tiempos, como se preguntan los pastores, ¿dónde está el problema? Porque parece que en la iglesia primitiva no fue así, aunque Dios me aclaró algunos conceptos y yo en estos días se lo quiero transmitir. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es cuando comienza la iglesia, y cuando hablo de la iglesia de Jesucristo, ¿eh? No piense en la denominación, no piense si es católica, si es menonita, si es pentecostal, y si es pentecostal, mejor. Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante, termina de predicar el primer sermón, porque Pedro da el primer mensaje después que el Señor Jesucristo se fue al cielo. En ese entonces hubo 400 años de silencio desde el último profeta hasta la venida de Cristo. El primer mensaje después de 400 años fue el de Pedro. Ahora, en 400 años, una genealogía o una generación judía se consideraba en aquellos años 50 años. Cada 50 años una nueva generación. Hoy en día las generaciones son más rápidas, porque los jóvenes se casan más jóvenes. Pero imagínense, habían pasado como 6 o 10 generaciones, no sé, sin que nadie les predicara. Ahora predica Pedro, y en el versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón. Estaba predicando a Cristo, muerto y resucitado, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque les predicaba que Cristo había muerto por el perdón de los pecados y para llevarnos al cielo. Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como... ¿Cuántos? ¿Y cómo puede ser? Se puso a predicar ahí afuera y se convirtieron 3.000. Mejor nos salgamos afuera a predicar. ¿Qué hacemos con tanta gente? Versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y que sé que tenían comunión entre ellos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, como recién contaba José, y como algunos hermanos que tienen testimonio aquí que lo van a contar en estos días. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y escuche lo que dice acá: y el Señor, ¿quién? El Señor añadía, ¿cada cuánto? Cada día a la iglesia los que habrían, tiempo futuro, no dice los que eran, dice los que habrían de ser salvos. Las otras versiones, si usted tiene una nueva, ¿cómo es que dice? Internacional, nueva versión internacional, va a decir lo mismo: los que iban a ser salvos, dice. Si usted tiene la nueva traducción viviente, dice algo parecido. Quiere decir que en este último texto dice que el Señor traía, añadía, de alguna manera traía las almas a la iglesia. No quiere decir que las traía a un recinto. Cuando dice iglesia se refiere a personas. Nosotros somos la iglesia, porque hoy estamos acá, mañana estamos en otro lado. El lugar no es la iglesia somos nosotros. Iglesia significa congregación. Entonces,
nos traía a nosotros, le traía a los creyentes, las personas, para que fueran salvas. Porque dice que añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Primero los traía y después eran salvos. Quiere decir que la iglesia era la que les hablaba. La iglesia era la que los llevaban a Jesús. La iglesia era la que los confirmaba. La iglesia era la que los establecía. Amén. No era el mundo, era la iglesia. No era Dios tampoco. Dice, bueno, acá traje la salma, ahora se la arregla Dios. No, ahora me la tengo que arreglar yo. Ahí no dijeron amén, no le gustó. Bueno, no importa. Mire, algunos pensamientos acá. Dice, la prédica de Pedro, ahí en el capítulo 37, cuando le preguntan qué haremos, dice, se le habló de arrepentimiento. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que arrepentimiento no es confesión. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Arrepentimiento quiere decir volver a Dios. Si nosotros tuviéramos que predicar con el texto original, le tendríamos que decir a la gente, usted tiene que volver a Dios. No, arrepiéntase, peludo, feo, malo. Claro, le decimos, usted tiene que arrepentirse y la persona se pone en guardia. Más, la persona dice, ¿de qué me tengo que arrepentir si yo no maté a nadie? Lo primero que dice. No robé a nadie. Tampoco es penitencia, como dice la Iglesia Católica. Acá no hay penitencia, arrodillado ahí golpeándose el pecho, yo malo, peludo, feo. Dice que le dijeron, vuélvanse a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Volverse a Dios. Buscar a Dios. Y dice, recibieron a Jesús y buscaron la llenura del Espíritu Santo. Porque dice, para ustedes es el bautismo. Y para los que van a venir. Para los que Dios va a traer. Para todos los que el Señor trayere, para ellos es la promesa. Y fueron bautizados en agua, como lo hacemos nosotros. Luego dice que fueron instruidos en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? Cuando uno empieza a estudiar la doctrina de los apóstoles, no tenían tantos problemas como nosotros. O con las religiones. Le hablaban de Dios, solamente del perdón de Dios, del amor de Dios, de la fe en el Señor y en su palabra. Le hablaban de la oración, de la comunión con Dios en oración. La gente